Más allá de las ciudades relucientes y las promesas centellees de la tecnología global, se encuentra el lago Eyasi, un rincón remoto del norte de Tanzania. Aquí, donde desaparecen los caminos asfaltados y no hay señal de celular, la tribu Hadza sobrevive sin electricidad, sin agua potable y sin hospitales. El olor a humo de leña permanece en el aire. El sonido de flechas rudimentarias cortando los árboles anuncia una brutal cacería de monos. Sin dinero, sin escuelas, sin hospitales, y sí, hombres con 10 esposas viviendo bajo reglas ancestrales. ¿Estamos romantizando la pobreza o presenciando algo mucho más complejo? Acompáñanos mientras revelamos la cruda realidad detrás de una de las últimas sociedades de cazadores-recolectores del mundo y las duras verdades ocultas tras los mitos. Número 1. La vida hace 10.000 años. El lago Eyasi, escondido en las regiones del norte de Tanzania, es un lugar donde el siglo XXI parece un rumor lejano. Es aquí donde vive el pueblo Hadza, una tribu que apenas ha cambiado desde la Edad de Piedra. Según estimaciones recientes de Survival International, para el año 2025, quedan menos de 100 Hadza, lo que los convierte en una de las últimas sociedades verdaderamente cazadoras-recolectoras en la Tierra. Pero que no te engañe la idea. La vida aquí no es una aventura romantizada. Los Hadza no construyen casas permanentes. En su lugar, ensamblan refugios frágiles hechos de ramas y hojas, levantados en cuestión de horas y abandonados igual de rápido. Estas chozas improvisadas ofrecen poca protección contra el sol abrasador, los vientos nocturnos o los depredadores que rondan la maleza. La privacidad es un concepto ajeno, la comodidad, un lujo que nunca han conocido. Y olvídate de la electricidad, del agua corriente o el acceso a la salud. Aquí, la supervivencia depende de las lluvias. Si el cielo permanece seco, los arroyos se reducen a tierra agrietada y conseguir agua potable se convierte en una apuesta. Bañarse, cocinar, beber, todo depende de lo que la naturaleza provea. Medicina moderna es un fantasma del cual apenas han oído hablar. Un simple corte infectado, algo que en otro lugar se trata fácilmente con un poco de crema antibiótica, puede convertirse en una amenaza mortal. De hecho, investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2024, muestran que las infecciones prevenibles están entre las 3 principales causas de muerte en comunidades indígenas aisladas como la de los Hadza. Imagínate despertar cada día sabiendo que una espina, un resbalón mientras escalas por miel, o una mordida de serpiente podría terminar con tu vida, y que no habrá ambulancia que venga, ni hospital que espere, ni red de sostén. La vida aquí se balancea en el filo de una navaja, donde la resiliencia no es solo una virtud, es una necesidad. Y sin embargo, entre estas duras realidades, los Hadza han perdurado. Durante decenas de miles de años, han susurrado sus secretos de supervivencia al oído de cada nueva generación. Es una forma frágil y hermosa de resistencia contra un mundo que hace mucho tiempo los dejó atrás. Pero ¿cuánto más podrán resistir? Número 2. Casa de monos para sobrevivir. En los densos bosques que rodean el lago Eyasi, la supervivencia no es un juego, es una cuestión de vida o muerte. Para el pueblo Hadza, una de sus principales fuentes de proteína proviene de una práctica que desata intensos debates entre los activistas por los derechos de los animales, la caza de primates. A partir del año 2025, estudios realizados por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre indican que hasta un 25% de la ingesta de proteína animal de los Hadza proviene de la caza de primates. Lo que para los forasteros suena cruel, para ellos es simplemente supervivencia en su forma más cruda.
Armados con nada más que arcos hechos a mano y flechas envenenadas, los cazadores Hadza se mueven con una precisión silenciosa aprendida a lo largo de generaciones. Sus armas, elaboradas con maderas locales resistentes y con puntas impregnadas de una savia letal extraída de plantas de rosa del desierto, son maravillas de la ingeniería ancestral. Un solo disparo debe ser suficiente. Si fallan, el cazador podría pasar días sin comer. Y la caza no es una persecución sencilla. Implica largas horas bajo el sol abrasador, siguiendo a criaturas ágiles que conocen estos bosques mucho mejor que cualquier ser humano. Pero cazar monos representa solo un riesgo para la presa. También es potencialmente mortal para el cazador. Caídas desde los altísimos baobabs, heridas provocadas por animales desesperados luchando por su vida, o accidentes con las puntas tóxicas de las flechas son peligros cotidianos. Según datos de la Alianza Global para la Salud Indígena, las lesiones relacionadas con la caza representan casi un 30% de las complicaciones de salud masculina entre los Hadza cada año. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. En un mundo dominado por la escasez, el concepto de conservación simplemente no existe. Los Hadza no almacenan, no cultivan y no planifican por temporadas. Cuando el bosque se silencia y la presa escasea, la desesperación se eleva como el calor del mediodía. Cualquier criatura viva, a veces incluso insectos, puede de repente convertirse en la próxima comida. Es la supervivencia despojada de sentimentalismos, reducida a su instinto más primitivo. Imagínalo. El crujir de las hojas secas bajo los pies, el tenso silencio de una cuerda de arco estirada, el sabor amargo del miedo, no solo del lado de la presa, sino también del cazador. En el mundo Hadza, cada respiración es una apuesta contra la naturaleza, y cada comida es una victoria arrancada a la selva implacable. Número 3. La miel, la fuente dulce de supervivencia. Cuando la temporada seca abraza la tierra alrededor del lago Eyasi, convirtiendo los ríos en polvo y los árboles en esqueletos quebradizos, el pueblo Hadza recurre a un salvador poco probable: la miel. Aunque no lo creas, durante estos meses tan duros, la miel proporciona hasta el 80% de su ingesta calórica, según un informe del Instituto Africano de Investigación Nutricional del año 2024. Ese néctar dorado y pegajoso no es solo un manjar, es supervivencia concentrada en cada gota brillante. Pero encontrar miel aquí no es ningún día de campo. Sin herramientas modernas ni equipo de protección, los cazadores Hadza deben confiar en un pequeño pájaro silvestre llamado el guía de miel. Esta criatura inteligente canta un canto especial, guiando a los cazadores directamente hacia las colmenas escondidas. Es una alianza escrita profundamente en el ADN de ambas especies, una rara colaboración entre el ser humano y el animal en un mundo que, por lo general, exige la supervivencia del más apto. Sin embargo, el trayecto desde el suelo del bosque hasta una colmena chorreante en lo alto de un baobab está lejos de ser seguro. Armados solo con antorchas ahumadas y puro valor, los escaladores Hadza suben alturas vertiginosas, equilibrándose sobre ramas no más gruesas que un palo de escoba. El aire vibra con el zumbido furioso de las abejas enfurecidas. Las picaduras son inevitables, las caídas son comunes. De hecho, un estudio del año 2025, realizado por el Observatorio de Salud Indígena, encontró que las heridas causadas por la recolección de miel representan casi el 15% de los casos médicos de emergencia entre los hombres Hadza. ¿Y todo esto para qué? A veces, después de horas de esfuerzo agotador, la recompensa es apenas un pequeño puñado de panal,
ni siquiera suficiente para llenar un solo tazón. Pero en una tierra donde cada caloría cuenta, incluso una cucharada puede marcar la diferencia entre el hambre y la esperanza. Es tentador romantizar esto, imaginar a los valientes cazadores bajo la luz dorada del sol, riendo mientras saborean los dulces de la naturaleza. Pero la realidad tiene un filo amargo. Esto no es una leyenda popular. Es una apuesta diaria, donde cada gota de dulzura se paga con sudor, sangre y no poca dosis de riesgo. Así que, la próxima vez que pruebes miel, piensa en los Hadza, piensa en los cantos del guía de miel, en las picaduras de las abejas, en las manos temblorosas que se estiran hacia lo alto en medio de una tormenta de alas. Todo por unas pocas gotas de vida arrancadas a un mundo que no da nada gratuitamente. Número 4. Poligamia, supervivencia o opresión. En lo más profundo de los campamentos Hadza, dispersos por la cuenca del lago Eyasi, el matrimonio no se parece en nada a los cuentos de hadas con los que muchos crecimos. Aquí, no es raro que un hombre tenga 5 o 6, o incluso hasta 10 esposas. Un hecho que a menudo fascina a los forasteros curiosos. Pero esa fascinación rápidamente se convierte en controversia cuando profundizamos más allá de la superficie. Según un informe del Observatorio de Culturas Indígenas del año 2025, aproximadamente el 22% de los hombres Hadza mayores de 35 años están en uniones polígamas. Ahora bien, sobre el papel, las mujeres tienen la libertad de elegir a sus parejas. En teoría, una mujer Hadza puede abandonar un matrimonio si está infeliz, sin temor a represalias, pero en la práctica, la elección es una ilusión engañosa. En una sociedad donde la supervivencia depende de las habilidades de caza y de la resistencia física, la capacidad de un hombre para proveer alimento y protección suele pesar más que el afecto personal. Como dijo un anciano Hadza, un buen cazador tiene muchas esposas porque mantiene a muchas personas con vida. Es una matemática dura donde la supervivencia vence al romance. La presión no termina allí. Con múltiples esposas viene una expectativa no dicha tener muchos hijos. De hecho, las tasas de fertilidad entre las mujeres Hadza están entre las más altas del mundo, con un promedio de casi 7 hijos por mujer, según el estudio más reciente de la Revisión de Población Mundial del año 2024. Aunque las familias numerosas se consideran una bendición, también representan una carga enorme para las mujeres, física, emocional y socialmente. Imagina esto: una mujer de poco más de 20 años, ya madre de 3 hijos, cargando agua, recolectando alimentos, amamantando bebés y cuidando el fuego del hogar día tras día, sin descanso. La atención médica prácticamente no existe, por lo que las complicaciones del embarazo que serían fácilmente tratables en otros lugares pueden llegar a ser mortales. Las tasas de mortalidad materna entre las mujeres Hadza siguen siendo alarmantemente altas, rondando las 400 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, muy por encima del promedio nacional. Es tentador ver la poligamia Hadza a través del lente de una tradición exótica o de una supervivencia romántica. Pero en realidad es un sistema nacido de la necesidad, y uno que impone un costo pesado, a menudo invisible, sobre los hombros de sus mujeres. Un costo que no se paga en oro ni en plata, sino en cuerpos rotos, vidas acortadas y sacrificios silenciosos que con demasiada frecuencia pasan desapercibidos para el mundo más allá del borde del bosque. Número 5. Mujeres Hadza, la columna silenciosa. Si realmente quieres entender el latido de la vida Hadza, no lo encontrarás en la punta de una flecha ni en el eco de un grito de guerra. Lo encontrarás en las manos encallecidas de una mujer, cargando con el peso de su comunidad, paso a paso.
En la sociedad Hadza, las mujeres son las principales recolectoras, recogiendo tubérculos, frutas silvestres e incluso miel preciada día tras día, sin descanso. Las mujeres Hadza son responsables de proveer hasta el 70% de las calorías diarias de la comunidad, una cifra asombrosa que redefine quiénes son en realidad los verdaderos cazadores. Sin embargo, su trabajo está lejos de ser fácil. Recolectar significa caminar kilómetros bajo el sol abrasador, cavar la tierra endurecida con palos, esquivar serpientes y soportar cortes de espinas que dejan cicatrices no solo en la piel, sino también en el espíritu. Y lo hacen sin quejarse, porque la supervivencia no espera a la comodidad. Pero la comida no es lo único que estas mujeres proporcionan. En un mundo sin clínicas ni farmacias, las mujeres Hadza también son las sanadoras de su comunidad. Utilizando conocimientos transmitidos de generación en generación, curan heridas, infecciones y enfermedades con hojas, raíces y savia de árbol. Aunque admirable, esta dependencia en la medicina tradicional pone en evidencia una realidad dura. Los Hadza prácticamente no tienen acceso a atención médica moderna. De hecho, menos del 5% de las mujeres Hadza ha recibido atención médica formal en toda su vida. Y como si recolectar y sanar no fuera suficiente, las mujeres Hadza cargan también con el trabajo invisible y eterno de la vida misma. Acarrean agua, encienden fuegos, crían a sus hijos, reparan refugios y de alguna manera, a través de todo eso, mantienen viva la frágil armonía de la comunidad. Mientras tanto, los hombres Hadza, aunque hábiles cazadores, solo salen en expediciones esporádicas, dependiendo de la disponibilidad de presas. Para estas mujeres, no existe el tiempo. Para mí, no hay descansos, no hay fines de semana. Nadie esperando con un gracias. Sus días se mezclan unos con otros. Una sinfonía de pasos, sudor y sacrificio silencioso. Son las primeras en levantarse, y muchas veces, las últimas en dormir, manteniendo encendida la llama de la supervivencia, cuando todo lo demás parece estar a punto de apagarse. En la gran narrativa de los Hadza, es fácil admirar las cacerías audaces y los rituales ancestrales, pero las verdaderas heroínas caminan en silencio entre los árboles, cargando el mundo en sus espaldas invisibles y demasiadas veces ignoradas. Número 6. Educación sin libros. En la sociedad Hadza no existen los salones de clase. No hay pizarras, no hay libros de texto llenos de mapas o ecuaciones matemáticas. En cambio, el aprendizaje ocurre como hace miles de años, observando, escuchando y haciendo. Las primeras lecciones de un niño no provienen de la cátedra de un maestro, sino de seguir a su madre mientras recolecta tubérculos silvestres o a su padre acechando una presa entre los matorrales espinosos. Es una educación escrita en pasos y a la luz del fuego, en historias susurradas y cicatrices ganadas con esfuerzo. A primera vista, parece algo casi hermoso, una conexión pura entre el conocimiento y la vida misma, pero bajo la superficie hay una verdad más profunda. En el mundo actual, donde los satélites orbitan sobre nuestras cabezas y la inteligencia artificial escribe código en segundos, los niños Hadza están peligrosamente desprotegidos. Según una encuesta del año 2025 realizada por la Iniciativa de Educación Indígena de las Naciones Unidas, menos del 10% de los jóvenes Hadza han sostenido alguna vez un lápiz, y mucho menos aprendido a leer o escribir. Imagina a un niño capaz de seguir el rastro de un antílope sobre tierra agrietada, pero incapaz de leer el aviso más simple. Imagina a una niña que sabe qué raíces curan la fiebre, pero que no puede escribir su propio nombre. En un mundo globalizado, donde sobrevivir exige cada vez más navegar por burocracias, sistemas médicos y tecnología, esas lagunas en el conocimiento se convierten en abismos inmensos
y las consecuencias no son teóricas. Las comunidades indígenas sin acceso a educación formal tienen casi 3 veces más probabilidades de sufrir pobreza extrema, explotación y desplazamiento de tierras en comparación con aquellas que cuentan con habilidades básicas de lectura y escritura. Pero para los Hadza, los obstáculos son enormes. Las escuelas formales suelen estar a decenas de millas de distancia, un trayecto imposible a pie. Y aunque existiera una escuela cerca, el estilo de vida Hadza, basado en la recolección y caza estacional, no encaja fácilmente en los horarios rígidos de los sistemas educativos modernos. Así que la pregunta queda flotando en el aire polvoriento. ¿Qué sucede cuando una sociedad construida enteramente sobre tradiciones orales choca con un futuro escrito en código y contratos? A la sombra de los imponentes árboles baobab, los niños Hadza aún ríen, aún aprenden, aún sueñan, pero en un mundo que se mueve más rápido que nunca, ¿serán los sueños suficientes para que no se queden atrás? Número 7. Una vida sin dinero, libertad o riesgo. Para los Hadza, el dinero nunca ha sido parte de la ecuación. Aquí no se comercia con monedas ni billetes, sino con necesidades. Una canasta de raíces silvestres por un pedazo de carne, un manojo de leña por un arco tejido a mano. Es un antiguo sistema de trueque, donde la supervivencia define el valor. No hay bancos, ni deudas, ni cuentas ahorro, solo el ritmo inmediato del dar y recibir. En cierto modo, suena casi utópico, como una muestra de un mundo más simple y puro, sin las frías ecuaciones del capitalismo. Pero incluso el paraíso, si se observa de cerca, tiene grietas. A medida que los turistas modernos comienzan a llegar a la región del lago Eyasi, cargando cámaras, curiosidad y billetes nuevos, el modo de vida de los Hadza está cambiando. Algunos Hadza ahora fabrican joyería, tallan recuerdos de madera y los venden a los visitantes. Según un estudio del año 2025, realizado por la Sociedad para la Preservación Cultural, aproximadamente el 12% de los ingresos de los Hadza ahora provienen de interacciones con el turismo. Y con ese goteo de dinero viene una avalancha de consecuencias imprevistas, erosión cultural, celos internos y una lenta y creciente dependencia de una economía que antes no necesitaban. La mayor ironía al obtener acceso al dinero, los Hadza corren el riesgo de perder justamente la libertad que su sistema solía garantizar. Sin una red financiera de seguridad, no hay ahorros para los años de sequía, ni seguros para un cazador herido en el camino, ni recursos para la atención médica o las colegiaturas de los niños. Si el bosque deja de proveer, un sistema antes celebrado por su sencillez comienza a mostrar su fragilidad bajo el peso de un mundo cambiante. Imagina vivir en un lugar donde hoy eres rico porque llovió, y mañana eres pobre porque el río se secó. Un lugar donde tu supervivencia depende no solo de las habilidades que heredaste, sino también de fuerzas mucho más allá de tu control. Los caprichos de los turistas, los precios del mercado para los recuerdos, las políticas gubernamentales de las que ni siquiera has oído hablar. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Vivir sin dinero es verdadera libertad, o solo otra clase de prisión, una sin barrotes con muros invisibles hechos de vulnerabilidad? Los Hadza han sobrevivido por incontables generaciones sin monedas en los bolsillos, ni cifras en un banco. Pero mientras el siglo XXI avanza a toda velocidad, la supervivencia podría empezar a exigir más que trueque y valentía. Podría exigir decisiones para las que nunca fueron preparados. Número 8. Habilidades de supervivencia primitivas. En un mundo donde con solo un movimiento de la muñeca se enciende una estufa y la cena está lista en unos minutos,
Resulta casi inimaginable pensar en encender fuego frotando dos palos. Pero para el pueblo Hadza, este arte antiguo no es una costumbre pintoresca, es supervivencia diaria. Sin cerillos, sin encendedores, sin atajos. Solo madera seca, manos endurecidas y pura determinación. La técnica es sencilla en teoría, pero brutal en la práctica. Se frota un palo de madera dura contra una base de madera más blanda hasta que la fricción genera un susurro de humo, y luego se alimenta ese humo hasta convertirlo en una llama frágil. Puede tomar desde 10 minutos hasta 1 hora dependiendo del clima, la madera y el cansancio en las manos. Y encender el fuego es solo la mitad de la batalla. Cocinar es un verdadero reto. A diferencia de las estufas de gas que cobran vida con un clic, aquí cada comida es una carrera contra el tiempo y el clima. La carne debe asarse lentamente sobre llamas abiertas. Los tubérculos deben enterrarse bajo brasas durante horas para quedar lo suficientemente suaves como para comerse. Y si se acercan nubes de lluvia, lo cual ocurre a menudo durante los meses húmedos de marzo a mayo, todo el esfuerzo de un día puede desaparecer en un instante, dejando estómagos vacíos y espíritus aún más vacíos. Piénsalo. En nuestras ciudades el peor desastre en la cocina es quemar una tostada. En el mundo Hadza, fallar al preparar una comida puede significar irse a dormir con solo el hambre mordiéndote las costillas. Es una prueba de paciencia, resistencia e ingenio que pocas personas modernas podrían superar. Y sin embargo, para los Hadza, es simplemente la vida como la conocen, sin quejas, sin un plan B, solo una llama terca luchando contra los vientos interminables de la adversidad. Esto no es televisión de supervivencia, esto no es un retiro de fin de semana en la naturaleza. Esta es la realidad diaria, cruda, humilde y ferozmente implacable. Número 9. Enfrentando la modernización. Los Hadza han recorrido los valles secos alrededor del lago Eyasi durante decenas de miles de años. Pero hoy la tierra que antes se extendía infinitamente ante ellos, se está reduciendo, y rápido. Hasta el año 2025, datos de la Iniciativa de Vigilancia de Derechos Territoriales muestran que más del 60% del territorio tradicional Hadza ha sido ocupado para agricultura, fincas privadas y proyectos de infraestructura. Poco a poco, el horizonte abierto está siendo cercado, sembrado y cubierto de asfalto. Y a medida que la tierra desaparece, también lo hace una forma de vida. El turismo moderno ha llegado como una marea invisible. Visitantes ansiosos por echar un vistazo a los últimos cazadores-recolectores llegan con cámaras, drones y expectativas extranjeras. Algunos Hadza, comprensiblemente, se han adaptado fabricando artesanías, posando para fotos y cantando canciones tradicionales a cambio de dinero. Pero este baile con la modernidad tiene un precio. Junto con el dinero del turismo llegan el alcohol, los alimentos procesados y enfermedades para las cuales los sistemas inmunológicos Hadza nunca estuvieron preparados. Una encuesta de salud realizada en el año 2024 por el Proyecto de Bienestar Indígena reportó un aumento del 25% en enfermedades relacionadas con el alcohol entre los adultos Hadza en los últimos 5 años. Solamente a primera vista podría parecer que los Hadza han elegido este nuevo camino, que han abrazado el cambio. Pero la verdad es mucho más compleja. Los Hadza no son oficialmente propietarios de la tierra donde viven. No tienen representación política formal, ni escrituras, ni protecciones legales, sin derechos territoriales seguros. Están a merced de gobiernos y desarrolladores que ven ganancias donde los Hadza ven su hogar. Entonces, cuando el mundo exterior aprieta su control, ¿qué opciones reales les quedan? ¿Quedarse y ver cómo las antiguas costumbres se desmoronan bajo el peso del turismo y las tierras agrícolas?
o irse y entrar a un mundo moderno que habla un idioma que nunca se les enseñó a comprender. No solo están desapareciendo los árboles y los ríos, también lo hacen la memoria, la cultura, la identidad, desvaneciéndose como humo en el viento. A los Hadza nunca se les dio una pelea justa contra la modernización, y si el mundo continúa por el camino actual, tal vez algún día miremos atrás y nos demos cuenta de que no fuimos testigos de su supervivencia, fuimos testigos de su lenta desaparición. Al cerrar este viaje al mundo de los Hadza, nos queda una pregunta poderosa. ¿Estamos siendo testigos de su resiliencia o simplemente documentando a un pueblo que está siendo dejado atrás? Detrás de cada fotografía, de cada fragmento de video, hay vidas reales en una encrucijada, enfrentando desafíos que no eligieron. Romantizar la pobreza no solo es peligroso, es una traición a la dignidad que todo ser humano merece. Los Hadza son más que una mirada al pasado de la humanidad. Son personas con sueños, luchas y el derecho a elegir su propio futuro. Merecen más que convertirse en un espectáculo para saciar nuestra curiosidad. Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a darle me gusta a este video, suscribirte a Mundo Sin Censura y compartir tus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Sigamos haciendo las preguntas difíciles y exploremos juntos el mundo con respeto, curiosidad y compasión.